Bienvenidos a un nuevo episodio de Netas Violentas. En este podcast, nuestro objetivo es destapar la realidad detrás de un movimiento que ha permanecido en las sombras por demasiado tiempo. Queremos que todos vean los problemas que rodean a esta causa y comprendan que la violencia no es la respuesta, sino que la solución se encuentra en la acción y el cambio. Te proporcionaremos herramientas y acciones simples que puedes emprender desde tu propia trinchera, sin importar el rol que estés desempeñando en este momento. Diana, Jude y una servidora Margie queremos hacer un viaje de reflexión y empoderamiento explorando un mundo que necesita desesperadamente un cambio. Hello, bienvenidas una vez más a su podcast favorito, Netas Violentas. Mi nombre es Diana y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar pues justamente de un tema que fue muy controversial en nuestras redes sociales, precisamente por el recién 1 de mayo, ¿no? Esta festividad, además de dejarnos un día de asueto, nos recuerda que ninguno de nuestros derechos ha sido regalado y es justamente el 1 de mayo que se debe recordar, pues justo de que gozamos ahora de mejores condiciones laborales, uno que otro derecho más, seguridad laboral y pues un trato digno, ¿no? Esto pues todo en sentido de que ha habido protestas, en sentido de la justicia y la lucha por la igualdad de oportunidades. Y Yutzil, platícanos, ¿qué sabes de estos datos de derechos laborales? Bueno, en primera pues les vamos a dejar una guía de derechos laborales, por si no la conocían, una guía que pueden descargar en PDF, una guía de bolsillo, por si un día ocupan acá que me acosaron, que me trataron mal, etcétera, que me hicieron, ¿cómo? Te hacen firmar, ¿no? La renuncia. En blanco, y todas estas cosas, pues les vamos a dejar ahí una guía, porque parece que sabemos nuestros derechos, o sabemos que tenemos derechos, pero realmente no sé si sabemos cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos como trabajadoras? Y bueno, no voy a entrar en detalles como qué derechos tenemos, para eso les vamos a dejar la guía, pero sí me gustaría hablar un poco como del contexto, cómo ha sido el contexto de las mujeres, ¿no? O sea, antes pues las mujeres no teníamos derecho a trabajar, o sea, al trabajo remunerado en una empresa o un trabajo formal. Fue hasta 1976 que las mujeres casadas empiezan existía una ley como, ¿cómo se llamaba? Como una ley marital, que las mujeres casadas pues no podían trabajar. Entonces se incorporan pues a este mercado laboral. Y realmente en 1931 es cuando las mujeres podemos trabajar. En 1976 las mujeres casadas pueden trabajar. Y en 1978 la participación de mujeres era del 28% contra el 77% de hombres. ¿Y cuál es la situación actual? Pues ahora, claro, con lo que ya decías, con estas protestas, con las feministas que están aquí y allá abogando por nuestros derechos, por nuestra participación en el campo laboral, pues hay un 45%, pero sin embargo todavía sigue siendo pues importante esta diferencia, ¿no? Contra el 77% de los hombres. Y como ya lo hemos dicho en otros episodios, las mujeres o la participación de las mujeres en el campo laboral, pues ¿en dónde es o en dónde tiene mayor participación? Pues en los servicios, por ejemplo en México es en el tema restaurantero, de meseras, de cocineras, en el área de limpieza. Y o en los servicios, por ejemplo, de limpieza de alojamiento, como en los Airbnbs, en los hoteles, en el trabajo doméstico, ¿no? Remunerado. Y sí, ajá, o sea, sigue siendo todavía esta diferencia, ¿no? Ya hemos hablado de la brecha salarial, ya hemos hablado pues de ciertos puntos en diferentes episodios, por eso te digo, no vamos a entrar en detalle mucho de esto, y aún así ha habido una gran diferencia, ¿no? De la participación de las mujeres, pero todavía, por ejemplo, a diferencia de otros países de América Latina, todavía México tiene una participación de mujeres, o tiene la tasa de participación de mujeres más baja contra Brasil, Chile o Costa Rica, ¿no? Y entonces, pues sí, claro que ha habido un avance, pero ¿qué pasa, no? Que es de un poco de lo que se trata este tema. ¿Qué pasa cuando las mujeres estamos en espacios de trabajo que no son el servicio, que no son la limpieza,
limpieza, que no son los trabajos domésticos no remunerados. Sí, pues hablando un poquito más en temas de trabajos más directivos, ¿no? Las jefas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos jefas? Y aquí vamos a entrar en calorcito. Lo he dicho en otros episodios, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente el Internet nos da un acceso a la información pues muy rápido, muy abismal, muy veloz. Y justamente yo hice una encuesta en Instagram, ¿no? A Instagram me avala, respecto al tema de las jefas culeras, ¿no? Si alguien ha tenido una experiencia respecto a jefas culeras, ¿qué pasa con estas mujeres que por fin, después de años de habérsenos negado el trabajar, que ahora algunas, ¿no? Desde el privilegio, algunas pueden estar en puestos directivos? ¿Qué pasa con estas mujeres? Si por el hecho de ser mujeres se vuelven más buena onda, o la misma estructura organizacional del trabajo te hace que, pues, absorbas como todas estas dinámicas misóginas, machistas, violentas, y que no tiene nada que ver que seas mujer, incluso si eres una mujer feminista, ¿no? Pues como siempre les hacemos la invitación a que hagan de este espacio su propio espacio, que fue justo lo que pasó y que hoy tenemos, y estoy muy emocionada y muy contenta de tener a Gaby López aquí. Gaby es una colega mía de la facultad, pero pues les voy a platicar un poquito de lo que hace Gabriela, independientemente de que sea mi amiga colega. Ella es politóloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, está interesada en estudios de violencia, seguridad pública y crimen organizado, y actualmente trabaja en una ONG en políticas públicas. Ella ha participado en la construcción de distintas publicaciones, donde destaca Otra guerra contra las mujeres, los homicidios cometidos por el crimen organizado, corrupción y tortura sexual, el homicidio cometido por el crimen organizado, no es cierto, corrupción y tortura sexual, el caso de Brenda Quevedo Cruz por la justicia y la libertad, anticorrupción, género y feminismos, y guía para políticas públicas desde otras diversidades, entre otras cosas. Pues esos son los papers en los que Gaby ha participado. Y pues, bienvenida Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, me siento muy feliz de estar aquí, muy contenta y sobre todo agradecida de que se tome en cuenta un tema muy importante y sensible para las mujeres que estamos en distintos ámbitos de trabajo y profesionales. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar ya a sumergirnos en este tema crucial, pero muy a menudo pasado de alto, ¿no? Sobre todo en espacios donde se supone ya deberían estar mejorando y manejando el tema de la violencia que sufren las mujeres por otras mujeres en roles de liderazgo dentro del trabajo. Para comenzar, pues definamos este problema, ¿no? ¿Qué entendemos por violencia entre mujeres en el lugar del trabajo? Que fue básicamente, esa fue la pregunta que se soltó en Instagram. ¿Han tenido alguna jefa culera en espacios o no feministas, ¿no? Ahorita ya vamos a ir como que desarrollando que independientemente de que sea o no feminista, la violencia existe y persiste, pues por la propia institución en la que están estructuradas los puestos de trabajo en la organización. Hay una jerarquía, hay un jefe, hay a personas súbditos a los que nos tenemos que mandar o demandar. Y pues bueno, la violencia entre mujeres en el trabajo se puede manifestar de diferentes formas. Es desde la intimidación, el sabotaje, hasta la exclusión y el menosprecio. Así un poco estilo Mean Girls o Chicas Pesadas. Estas son como que la forma en la que se pueden visibilizar o ver estas violencias, ¿no? En muchos casos, estas acciones que son sutiles pueden tener un impacto devastador en la autoestima y el bienestar emocional de las víctimas. Y pues para poder verla o de manera auditiva, con mayor precisión, es por eso que Gaby, junto con su experiencia de vida, pues nos va a ayudar a analizar estas denuncias que pasa supuestamente en lugares donde los derechos humanos y la libertad y la sororidad están en la entrada o en la portada de estas instituciones. Para comenzar, me gustaría pues que nos contaras un poquito sobre tu experiencia respecto a violencia laboral de una mujer hacia otra mujer. Sí, bueno, muchas gracias. Para empezar voy a dar como un breve antecedente y no voy a mencionar nombres por respeto a otras compañeras que también fueron afectadas por esta situación. Bueno,
Anteriormente yo trabajaba en una organización no gubernamental que se nombraba públicamente e internamente como una ONG feminista, decolonial y anticapitalista. Habrá muchas discusiones y debates respecto a cómo una organización no gubernamental que recibe financiamientos por parte del extranjero puede nombrarse de esa forma, pero ese puede ser otro debate. Bueno, respecto a mi experiencia, yo duré aproximadamente 2 años trabajando en esta organización no gubernamental y yo tenía una jefa, 2 jefes en realidad. Era mi jefa y el otro jefe era el esposo de mi jefa. En ese sentido, era una organización no gubernamental muy chiquita, aproximadamente llegábamos a ser máximo 10 mujeres, y todas mujeres jóvenes, con la característica de ser recién egresadas, de no ser mayores de 25 años, algunas un poco sí, y sobre todo de tener trayectoria o intereses en temas feministas o de perspectiva de género. En esta experiencia en particular, todo empieza desde que yo identifico que distintas compañeras empiezan a tomar la decisión de salirse de la organización. Yo tenía en mi cabeza muy poca información y opacidad respecto a por qué ellas tomaban la decisión de salirse o qué era lo que estaba sucediendo. Posteriormente, tuve la confianza de acercarme con otras compañeras para preguntar un poco sobre esta situación. Cabe destacar que este trabajo era 100% remoto y con la modalidad virtual es mucho más difícil hacer una comunidad de apertura y de habla con otras mujeres. Cuando yo me acerco a mis compañeras, descubro que hay una suerte de patrón en donde ellas comentan que pues solo ya no se sentía cómoda y demás. Posteriormente, como empieza a haber una reducción de personal, estas actividades o labores empiezan a recaer sobre las mujeres que decidimos quedarnos en la organización. Cuando se duplican estas responsabilidades o funciones, empieza mucha más carga de trabajo, carga laboral y sobre todo exceso de turnos de trabajo, hasta el grado de trabajar sábados y domingos sin paga adicional, y sobre todo destacando que era un trabajo por prestación de servicios u honorarios, es decir, que no había nómina, no era un régimen asalariado, no había seguridad social, entre otras cosas. Cuando empiezan a saturarse estas actividades y funciones, me doy cuenta de que se toma la decisión internamente en la organización de decir, creo que si se requieren otras personas, contratemos otras personas, y hubo una contratación hacia una chica que era nueva del área de comunicación. Pasa unas semanas, unos meses, nos enfrentamos al cierre de proyecto del año y hay mucha tensión, como puede ser aparentemente normal en un cierre de proyecto, y entonces lo que sucede es que en una reunión de trabajo virtual empiezo a notar humillaciones públicas respecto al desempeño de trabajo de esta compañera que estaba en el área de comunicación, donde mi directora y mi director, que era el esposo de mi directora, pero sobre todo resalto el papel de mi directora, quien abiertamente se nombra y se nombraba como feminista, empieza a hacerle comentarios como, ¿acaso no sabes hacer tu trabajo? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Para qué estudiaste tanto y por qué no te estás desenvolviendo correctamente? ¿No sabes hacer eso? Gaby no te tiene que hacer tu trabajo, en el sentido de resaltar de que yo estaba intentando apoyarla para que hubiera mejores correcciones y mejor retroalimentación. Cuenta de estas humillaciones que suceden en una videollamada de equipo de trabajo, es decir, que estábamos prácticamente toda la organización. En ese sentido, posteriormente, esta ex compañera de trabajo decide renunciar inmediatamente. No nos enteramos de la situación hasta que ella envió un correo electrónico con copia a todas desde su correo personal, donde nos explica que pasó por muchas situaciones de humillación y de señalamientos nocivos y sobre todo groseros y altisonantes por parte de mi directora. Además, menciona que estas situaciones le provocaron ataques de ansiedad y estrés que le estaban afectando emocionalmente, por lo que decidió renunciar, y explícitamente dijo, la directora es una persona violenta.
Cuando nos llega este correo, yo lo que decido hacer es, estamos copiadas todas, esto es demasiado alarmante para la salud emocional y el cierre del proyecto del año para todas las compañeras. Lo que yo decido hacer es decirle a mi directora, oye, llegó este correo electrónico, creo que es necesario que se aclare la situación con todas. La aclaración esperada, en definitiva, sería o lo esperado como una directora sería como hacer una reunión de trabajo en donde se retroalimente sobre esta situación, sean observaciones y sobre todo se comunique con escucha activa y sobre todo crítica constructiva sobre cómo se pueden evitar esas situaciones. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Únicamente recibimos un mensaje de Slack donde decía, yo no hice absolutamente nada, yo no me considero una persona violenta, o ustedes creen que soy una persona violenta. Recuerden que hay un protocolo de hostigamiento contra el hostigamiento laboral y ustedes pueden acceder a ello. Además, ella no cumplió con sus funciones ni con las actividades que tenía que hacer a contraentrega. Ni siquiera me contesta los mensajes, así que eso lo damos por perdido. Seguido de esto, empieza a aumentarse la tensión. Y yo había notado ya ciertas actitudes hostiles contra mí, tales como hacer recordatorios innecesarios sobre mis actividades, las cuales ya las estaba realizando, tales como decirme públicamente o abiertamente que tenía que trabajar tal o cual domingo, porque si no, no iba a poder yo acabar el trabajo, lo cual por los tiempos yo terminaba trabajando en domingo por cuestiones de que en efecto no iban a dar los tiempos para concluir el trabajo. Y además, en una sesión de trabajo de llamada virtual, se nos advirtió como amenaza de que si no terminábamos las cosas que íbamos a hacer, no iba a haber recontratación del trabajo, es decir, no iba a haber renovación del contrato y que de no acabarlo nos íbamos a ir de la organización. Eso es una muy mala gestión respecto a cómo tratar las situaciones de estrés colectivas respecto a cierres de trabajo o cuando hay mucha carga laboral. En definitiva, creo que para ser una directora o una mujer en una posición de responsabilidad, tienes que saber cómo manejar estas situaciones. Cuando recibimos ese mensaje, pues obviamente varias compañeras demostraron que estaban sacadas de onda. Algunas me lo compartieron personalmente, supongo que tal vez tenían mayor confianza de decírmelo a mí que por supuesto a la directora que está todavía en esa organización. Y después, cuando empieza a aumentar más la tensión, yo lo que empiezo a recibir son muchas quejas y observaciones respecto al trabajo que había hecho. Para esto recibí videollamadas en donde se me decía explícitamente, tú antes no trabajabas así, no sé qué te está pasando. Tú eres mejor que esto y puedes solucionarlo de la mejor manera. Quiero aclarar que hubo una situación sensible en mi vida en donde yo había salido de una relación en donde había vivido violencia física. En ese momento yo tenía acompañamiento terapéutico para poder tratar el impacto que me provocó el haber salido de una relación que fue larga y en donde una persona en quien confiaba me afectó, me agredió físicamente. Cuando yo le externé a mi directora, estoy pasando por esta situación y además tengo sobresaturación de trabajo y además tengo que ayudar a cumplir las funciones de las compañeras que se fueron, la única respuesta que tuve fue, gracias por la confianza, pero tienes que acabar el trabajo. Eso, como una mujer feminista, es absolutamente contrario a las posiciones políticas, éticas, sociales y sobre todo humanas que tenemos o que aparentemente deberíamos tener como mujeres feministas. En esa videollamada yo estaba en una situación de ansiedad y lloré. Sin embargo, pues pude identificar que no le tomó la importancia debida. También en otra situación respecto a pues ese marco del proyecto es que pues estábamos haciendo como el ensayo de la presentación de ese cierre de proyecto y el lugar cerraba hasta las 7 de la noche. Sin embargo, esa directora quiso que nos quedáramos hasta las 8 de la noche y sobre todo hizo trabajar de manera adicional a las personas que estaban en ese lugar de trabajo de presentación. También otro aspecto importante es que estas situaciones yo no sé si fue una buena decisión o no,
pero yo hice uso del entonces protocolo contra el acoso y hostigamiento laboral que existía al interior de la organización. Sin embargo, sabía que no iba a haber gran solución porque era yo alertando sobre el comportamiento de mi directora con mi directora, porque no había ningún comité de ética externo, no había tampoco apertura o comunicación proactiva y crítica constructiva para atender este tipo de situaciones. Cuando yo hago el procedimiento de esta queja o alerta con el protocolo vía correo electrónico al correo correspondiente, lo que recibo es una respuesta de que el correo no existe, de que ese correo nunca fue llegado, es decir, que no habían las medidas para que se tomara con seriedad ese protocolo contra el acoso y el hostigamiento laboral. Cuando yo me acerco a mi compañera, que debía tener la administración de esos correos electrónicos, ella me comenta que no tenía idea de lo que estaba sucediendo y que también se quedó muy impresionada con esa copia que le envié a ella para poder proceder lo necesario. Sin embargo, yo explícitamente tomé la decisión dentro de ese correo electrónico de que iba a renunciar. Cuando yo tomé la decisión de comunicar de renunciar, lo primero que recibí fueron burlas. Fue una respuesta de correo que fue como, pues, además de los planes que ya tienes, te comento que la situación no es así, porque tú tienes que terminar esto y esto y esto. Era finales de noviembre, para diciembre era mi plan irme, sin embargo, por la presión que recibí y por ser una mujer joven que no quería terminar mal en el cierre de su trabajo, de su primer trabajo y con largo periodo, decidí terminar las cosas. Sin embargo, cuando yo terminaba las cosas y hacía las entregas, recibía otras observaciones que eran innecesarias y terminé acabando ese proyecto hasta finales de enero del siguiente año. Es decir, que si yo planeaba terminar en diciembre de 2022, terminé en enero de 2023, solo con la última paga de diciembre de 2022, no con paga de enero de 2023. En ese sentido, fue demasiado duro y difícil para mí pasar por esa situación, sobre todo porque lo consideré un momento de oscuridad emocional en mi vida y sobre todo de poco respaldo de mujeres de una mujer que al interior de la organización decía que podía ser una compañera, que era feminista, que podía hacer la ayuda posible para el acompañamiento y sobre todo porque identificaba que había una minimización a lo que nos pasaba al exterior de nuestra vida laboral, cuando íbamos con una consigna política de que lo personal es político. Si como feministas decimos que lo personal es político, ¿por qué entonces lo personal lo dejamos de lado y únicamente lo que nos va a interesar es explotar y explotar laboralmente? Creo que eso es a grandes rasgos en general. Sin embargo, pues yo en mi alerta o queja vía el protocolo contra el hostigamiento y acoso laboral, sí señalé cada una de las cosas, lo cual fue muy impresionante para muchas de mis compañeras porque digamos que varias de las cosas que me sucedieron con ella, entre ella y yo, es que eran en videollamadas individuales, en donde no había testigos de otras personas, en donde recibía esos comentarios humillantes, en donde recibía esas exposiciones de mi trabajo, esos señalamientos ridículos y sobre todo comentarios de burla respecto a mi decisión de renunciar, respecto a decirme como, pues más allá de que quieras renunciar, tienes cosas que cumplir, las cosas no son como tú quieres, aunque digas que te vas a ir en diciembre, tienes que acabar esto, aunque ya lo acabaste y demás. Eso pues puedo decir a grandes rasgos. Yo abiertamente sé que otras compañeras que salieron también de esa organización, que salimos, continúan heridas y con secuelas respecto a ese trato que recibimos. Además de que recientemente se ha señalado que esta organización sigue haciendo uso del trabajo que nosotras hicimos sin nuestros créditos. Con esto me refiero, por ejemplo, a las compañeras que trabajaron en comunicación e hicieron la toma de fotografías de eventos muy importantes
o de trabajos de campo muy importante o de documentación de manifestaciones muy importantes en donde no se les da el crédito a ellas. O por ejemplo, el seguir siendo o promocionando que ella es la cara de la construcción de publicaciones o papers importantes cuando la construcción estuvo sobre todo principalmente elaborada por mí. Ella solo revisaba, pero yo era quien escribía, yo era quien recopilaba la información, quien investigaba, y eso es cansancio, eso fue mucho trabajo para mí, tanto intelectual como físico, porque escribir cansa, pero creo o soy fiel creyente de que eventualmente la vida nos hace justicia de alguna u otra manera, y para mí estar en este espacio es como justicia para mí misma. Ay, Gaby, ahora voy a llorar. No hay cámaras, por favor. Oye, Gaby, pero a ver, cuéntame, ahorita todo este análisis que hiciste, yo escribí algunas cositas que nos van a servir para parte de las conclusiones y las herramientas que damos. ¿En qué momento te diste cuenta, el amiga date cuenta de tu trabajo y de tu jefa, de empezar a denunciar? O sea, por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? Las largas jornadas de trabajo, etcétera. ¿En qué momento te diste cuenta que la pizza, por ejemplo, ¿no? Que luego te llevan pizza por trabajar hasta las 3 de la mañana, que la pizza no era pizza, sino era explotación laboral? O sea, ¿en qué momento tú empezaste a decir este reconocimiento que me hace humillando a la otra compañera, que a cualquier otra, sin criterio alguno, hubiera dicho, ya ves, soy mejor que tú, ¿no? Y es por eso que la cadena de violencia se reproduce, se repite, y esta compañera que acaba de ser ascendida sigue con la misma dinámica violenta de la que le enseñaron, humillar a otros. Humillar a otros es reconocer a otros. ¿En qué momento, por ejemplo, de todas estas cosas que me platicaste, tú le pusiste un nombre? De no es reconocimiento, es humillación de mi compañera, no es retroalimentación, es una crítica directa a mi persona, ¿no? Es humillación. Ajá, no es que tú, porque se lo maneja así, ¿no? Tú eres más, o sea, tú puedes dar más que esto, ¿no? Porque pues es que mira, esto es insuficiente, pero tú puedes más. Tú puedes quedarte hasta las 5 porque pues es casi el ponte la camiseta, ¿no? O sea, ¿en qué momento necesitaste terapia o platicándolo con otras compañeras, o fue solamente como que en este momento oscuro de tu vida que te sentaste, ¿no? Desaceleraste, diría Daniela Espala, desaceleraste tu vida y empezaste a ver cada cuadro como era, ¿no? O sea, como tú te lo imaginabas y como realmente era. Sí, bueno, primero, nunca hubo pizza. Es decir, si nosotras nos quedábamos a las 3 de la mañana, no iba a haber pizza ni por Uber ni por Didi, y al cierre de ciertos proyectos que eran presenciales, la comida también iba por nuestra cuenta. Las comidas de cierre de proyecto, cada una pagaba lo que le correspondía a una individualmente. Eso es importante de mencionar. En el momento en el que yo le puse nombre a esta situación fue que un día destruida me acerqué con mi hermana mayor. Las hermanas mayores son muy sabias. Y le dije, oye, estoy pasando por esta situación, y mi hermana mayor me dijo, no creas y no te tienes por qué creer que una humillación hacia otra es sinónimo de que tú eres mejor que ella, ni tampoco tienes que creer que solo en ese espacio vas a ser reconocida. Tú tienes muchas habilidades, eres muy inteligente, y en cualquier otro trabajo que apliques te van a aceptar. Tienes que renunciar. No te quedes en un lugar solo porque lo estás idealizando porque es feminista, como tú eres feminista. Entonces, de ahí lo empecé a trabajar en terapia, y sí fue un proceso muy duro, porque entras romantizando e idealizando espacios que no son como, o no terminan como crees que deberían de terminar. Es que realmente es una relación también, sí, ¿no? O sea, es una relación, y hay veces que tú piensas que es súper fácil renunciar, por ejemplo, pero como ya hablamos de estos ciclos repetitivos que hay también, que ejercen las otras personas violentas, en este caso los jefes, los directores, entonces es lo que decía Diana un poco, ¿no? Tú, o sea, ¿en qué momento te das cuenta? Porque realmente como una relación violenta y como una relación tóxica, no te das cuenta de que estas cosas, de que es normal que tú pagues tu comida, de que es normal que
o sea, porque tú puedes ponerte en una postura en mi primer trabajo, ¿no? Es Sí. mi primer trabajo, estoy muy emocionada, claro que lo idealicé porque es así y así y así, y porque es la expectativa, y etcétera, ¿no? La idealización que tú te hagas. Y entonces tú, obviamente, pues pones que tu 100% al principio, pero llega un momento en el que pones pues tu 200%, tu 300%, y entonces llega a ser normal para la persona que ejerce violencia, pues sí, como que esto que tú das, ¿no? O sea, esto que tú das es normal para esa persona. Entonces, cuando tú lo dejas de dar, cuando tú no das el 300 y das el 100, pues qué pasa, ¿no? Que empiezan estos comentarios es que tú puedes darlo, es que como es que tú no eras así cuando te conocí, ¿no? Entonces realmente creo que sí es como una relación. Sí, ajá, sí es una relación, o sea, por algo se llama relación laboral, ¿no? Porque involucran a dos personas, involucran a dos partes y y no nos damos cuenta de que estamos siendo violentadas. Y a mí lo que me parece más sorprendente es justo esto que nos platicas, que siendo un espacio que se postula como feminista y que se autonombra feminista y que hace cosas feministas, pues que no se esté dando ¿cómo se dice? Pues Pues sí, no hay un manejo correcto de Ajá. la situación. Sí. Da igual si es Exacto, o no feminista, porque, la violencia o sea, sigue igual. exacto, porque por ejemplo yo lo he compartido varias veces, estoy en un campo profesional que está dirigido más para hombres y que trabajo en su mayoría con hombres y entonces pasa que cuando he tenido jefas mujeres, claro que siguen como pues este comportamiento tal vez más patriarcal, o más bien como más al sistema patriarcal, porque pues su jefe es hombre y antecedentes de hombres y hombres y hombres, ¿no? Y entonces pues pasa el famoso con hombres trabajo mejor, con mujeres no trabajo bien, y yo, bueno, afortunadamente no he sido violentada por mis jefas, pero sí viví como otras amigas fueron violentadas. Y para mí, o sea, ahorita que lo recapitulo, ¿no? Situaciones que viví con mis compañeras, pues sí pienso como de, bueno, yo nada más las escuchaba, pero en mi mente de mi primer trabajo, porque eso fue en mi primer trabajo igual ejerciendo, era para mí normal que yo diera el 300 y que mi jefa me reconociera ese 300%, pero a ellas quedaban el 100%, pues no. Entonces sí había como un favoritismo, por ejemplo, conmigo, porque yo daba el 300, pero eso era algo como que en mi mente, como dices tú, de que es mi primer trabajo, para mí era normal, ¿no? Pero para mis compañeras tal vez no. Pues es que mira, pasan varias cosas respecto a un perfil de trabajador, ¿no? O sea, el trabajador siempre tiene la expectativa, como lo manda el capitalismo, de producir, no importa si dejas la vida, producir. Si tú sales de ese ideal, entonces ya eres considerado un trabajador flojo, un trabajador mediocre, básicamente, ¿no? Aunque estés haciendo lo que te corresponde por trabajo. Entonces, cuando entras a un espacio así, que lo decías muy bien al principio, buscan un perfil. El perfil, como cualquier abusador, ¿no? Es un perfil que acaba de salir, que tiene sueños, expectativas, está joven, no ha tenido otro trabajo, entonces, y como no hay suficientes trabajos carreras profesionales, pues se conforman, y sí, nos conformamos porque no hay más, ¿no? Entonces, desde ese lado siempre le vas a dar, en términos jerárquicos, el poder al empleador. Pues sí, les decía, estábamos hablando de un perfil de trabajador ideal bajo los ideales pues, de la sobreexplotación capitalista. Y luego, si hablamos, por ejemplo, de los directivos, que esto siempre fue permitido, o sea, es de lo que hablábamos de los derechos laborales. Sí, ya tenemos, a lo mejor ya no tenemos jornadas de 24 horas, ya las tenemos a 8, que eso es solamente en el documento, y a veces ni en el documento, porque yo me acuerdo que cuando firmé mi contrato de prestaciones, ahorita que decías de los fines de semana, ni siquiera se establece un horario, ¿no? Estás como que el proyecto, y si el proyecto dura todo el mes, incluyendo los fines de semana, 24 horas al día, te la tienes que rifar, básicamente, ¿no?
sin prestaciones de seguro, sin la garantía de que vas a volver a ser recontratada y que además pues estás bajo un regimiento de manipulación, ¿no? Manipulación y al mismo tiempo amenaza, ¿no? Porque si no acabas el proyecto no te vuelvo a recontratar. O sea, pasa esto, ¿no? Que dicen, tienes que avisar con 3 meses y vas a renunciar, pero ellos sí te pueden correr así, ¿no? Exacto. Y que Diosito te bendiga, o la Virgencita te Sin acompañe. pensar, ¿no? Que Ajá. Sin finiquito. Sin nada, ¿no? O sea, Nada. esto que decías de que no te pagaron el último mes y luego uno trata como de, bueno, ¿sabes qué? Voy a utilizar las herramientas. Yo me acuerdo que cuando salí de esta empresa de We Company, ni modo, ya lo dije, me corrieron un mes antes de que yo iba a pedir mis vacaciones. Se hace cuenta que yo podía pedir vacaciones porque ya iba a cumplir un año. Y entonces me corrieron antes de que pidiera ya las vacaciones para que ya no me pagaran las vacaciones. Y es una empresa de estos contratos que no son contratos, ¿cómo se llaman? Outsourcing. Ah, de los Ajá, outsourcing. es una empresa de outsourcing. No me dieron mi finiquito completo, entonces cuando yo fui a hablar con el supuesto abogado, ya sabes, ya si bien ni se me da esa personalidad de abogada así de, a ver, no, mis derechos laborales y todo, dije, no, yo voy a proceder a que me paguen lo que me corresponde. Y te dicen, no, va a ser muy largo. Y además, si tú haces eso, te vamos a meter a una lista negra. Por una lista negra de todas las empresas privadas que están dentro de ese sector, que era el sector de seguros InsurTech. Te vamos a meter a una lista negra para que no te vuelvan a contratar por ser una trabajadora problemática. Porque te sabes tus Entonces, derechos, ¿sabes ¿no? qué? Pues te conviene agarrar lo que te den antes de, o sea, y ya también es una locura de la cabeza de uno porque dicen, no quiero volver a entrar a un lugar así, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, dices, no, sí, necesito el trabajo y no importa que me vuelvan a explotar en otro, ¿no? Cuando yo tenía todas las de ganar, ¿no? Porque además estaba en un outsourcing, me estaban corriendo muchísimo antes de pedir mis prestaciones que eran mis vacaciones. O sea, tenía todas las de ganar, pero el miedo, el tiempo que son esos trámites burocráticos, pues es lo que te... Y además que dentro de la propia empresa, que en este caso, como lo decía Gaby, no cuentas con apoyo porque a todos les da miedo. Todos viven dentro de la misma violencia y a lo mejor te puedes, ¿no? Esto que decías que justo la pandemia con solo las videollamadas no permite la organización de los trabajadores dentro de esos espacios, no permite la comunicación de las cosas que se están viviendo dentro de esos espacios. Y no nada más es como en un sentido de criticar, ay, pinche vieja violenta, ¿no? No, es como de qué podemos hacer para que esto mejore, ¿no? Pero si de entrada la directora te dice, yo no tengo ningún problema, y los trabajadores o las trabajadoras nos callamos, pues es lo que pasa, ¿no? El dedazo del que ande de escandaloso, ese se va. Sí. ¿Cómo Sí. ves, Gaby? Algo importante que olvidé mencionar es que al ser una organización feminista y que hacía trabajo respecto a cierta investigación con temas de violencia y corrupción, lo que teníamos era una suerte de acompañamiento emocional y también de fortalecimiento organizacional, que esto era a través o era contratado a través de una organización de psicólogas feministas. Estos espacios a los cuales yo les tenía mucha fe y mucha confianza, terminaron siendo un espacio de validación del ego de mi directora. Terminaron siendo un espacio de sí, aquí somos buenas y yo escucho y por eso tenemos este espacio. Sí, aquí estamos y nos duele y todo lo que está pasando en el mundo me duele desde mi colonia rica de la Benito Juárez y demás. Estos espacios para mí terminaron siendo muy desconcertantes porque en teoría lo que hubiera tenido que pasar con el protocolo, no sé si sigue existiendo, contra el acoso y hostigamiento laboral, era una mediación a través de este comité ético que solo existía en papel y no estaba en ningún lado. 2, llegar a una resolución del acuerdo.
y 3, que hubiera como acompañamiento acompañamiento psicoemocional para que se evitaran replicar estas prácticas. Sin embargo, como les comenté, esta respuesta que recibí pues fue muy desconcertante. Desde que el correo no existía para alertar o quejarse, como desde que el comité ético tampoco existía, y también como que una respuesta de mi directora fue como, si quieres te canalizo a esta organización de psicólogas feministas, y mi respuesta fue, no, yo ya voy a terapia y tienen que ir ustedes para evitar que se repliquen estas situaciones. O sea, no tiene que ser un proceso desgastante para quien vivió esa situación revictimizante y humillante del trabajo. Y además, algo que también me resonó mucho es que justo un poco lo que tú comentabas era que conforme estás en estos espacios de trabajo, interiorizas o aprendes muchas prácticas tóxicas, nocivas y agresivas de las directoras o de las jefas culeras, como estamos mencionando. Y yo creo que algo que me ha costado mucho o he batallado bastante es dejar de ser tan dura conmigo misma y tan dura con otras personas. El identificar o señalar equivocaciones que yo hago y el castigarme a mí misma por tener ciertas equivocaciones o errores humanos y la manera en cómo lo transmito. Creo que eso es muy nocivo y demasiado poco ético profesional, porque todo lo contrario, o sea, conforme avanzamos y nos desenvolvemos profesionalmente, deberíamos de estar también desarrollando mejores herramientas y sobre todo aceptando la retroalimentación y observación y la crítica constructiva para mejorar nuestros procesos de liderazgo, de distribución de actividades, de desarrollo profesional, de coordinación y demás. Y creo que sí es un proceso difícil porque pues en el sector social, que es el de las organizaciones no gubernamentales, a pesar de que la mayoría o existimos muchas mujeres en el sector social, es minoría el sector de mujeres o la población de mujeres que hay en puestos directivos. Y si las pocas mujeres que hay en puestos directivos tienen prácticas culeras, pues estamos muy perdidas. Y casi siempre es porque está sujeta, como decía Yutzil, a un jefe, ¿no? A un hombre. Y pasa un poco como en el análisis, por ejemplo, de las mujeres policía, ¿no? Yo estoy casi convencida de que la mayoría de las que son directivas tienen que pasar como por una especie de proceso de masculinización en cuanto a actitud, misoginia y machismo, para poder estar en esos puestos. Por ejemplo, pasa eso con las policías, ¿no? Las policías tienen un proceso de masculinización machista para poder estar en esos puestos y también por un tema de sobrevivir dentro de esos puestos, ¿no? Exacto. Pasa lo mismo en los puestos directivos. Esta idea de la girl boss, ¿no? Como la película Miranda Presley, ¿no? Que dicen, no, sí, es una cabrona, ¿no? Y dicen, ¿quién es el villano? No, pues que el novio, ¿no? Pues son los dos, ¿no? O sea, los dos tienen actitudes de la chingada que ponen a esta chica entre la espada y la pared, y muchas veces pasa así, ¿no? Porque quieres tener armonía en tu vida personal y en tu vida profesional, y ninguna de las dos partes colabora, que fue básicamente lo que le pasó a tu situación, ¿no? Por un lado, estabas saliendo de una relación súper violenta, hablando en temas de violencia física, y por el otro lado tenías toda la carga de violencia, pues, emocional y además económica, ¿no? Sí, pero, o sea, por ejemplo, es que, ¿qué nos podemos esperar cuando o sea, hablando como del contexto que decíamos, ¿no? Pues si en algún momento, o haciendo como la cadena esta de que, bueno, todas las girl boss, desde que hubo la primera, desde que los hombres desde que las mujeres empezaron a tomar posición de poder, pues desde dónde venían, o sea, si nos vamos como en una cadena, pues van siguiendo. O sea, seguramente actualmente la mayoría viene de sistemas que fueron dirigidos por hombres, ¿no? Y hay muchas carreras y muchas profesiones que en su mayoría fueron dirigidas por hombres, y entonces yo creo que sí llega un momento donde hay este cambio que pues es muy difícil, o sea, te adaptas, ¿no? Como a ese antecedente que tenías de eso. Y justo por lo que decías, para sobrevivir. Porque claro que puede haber una reforma o puede haber un cambio, puedes proponer un cambio, pero al final sí lo haces, o yo creo que lo haces como o por la aprobación, por sobrevivir, o porque realmente crees que ese es el deber ser, continuar con este poder con este abuso de poder. Mira, en términos de estructura de las instituciones de trabajo,
o de la cultura organizacional de los trabajos, lo entiendo, pero yo en el fondo, si lo hablamos, por ejemplo, desde una relación, si lo comparamos con una relación personal y la relación laboral, yo tengo mis dudas o no quisiera sobrecargar a la institución de la responsabilidad que tienen las personas de tomar decisiones como esa. O sea, en el fondo, cuando eres una jefa culera, sabes que eres una jefa culera. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Cuando sí. estás ejerciendo violencia, sabes que estás ejerciendo violencia. O sea, no me gustaría como que negar esa parte de, ay, es Sí, no por un tema justificar, generacional. ajá, Sí claro. sí se puede analizar, claro, desde ahí, porque pues de ahí venimos todos. Y como dice Gaby, yo creo que el primer paso, como en Alcohólicos Anónimos, es reconocer que puedes ejercer violencia. Desde el lugar en donde estés. Si va entrando una nueva y tú llevas un año de antigüedad, pues sí hay un tema de jerarquía de que tú sabes más que la persona, ¿no? Y de ti va a depender cómo esta persona entre y entonces cómo el ciclo de la violencia se puede ir disminuyendo. Yo siento que sí, en el fondo se saben violentos y saben el poder que tienen y saben el alcance que tienen, hasta que tú terminas con esa relación de poder que es renunciando, ¿no? Porque ahí le das en el punto, ¿no? No tienes el poder sobre mí. Sí necesito el trabajo, sí necesito el dinero, pero pues la línea de violencia acaba aquí en el momento en el que yo empiezo a poner límites, y esos límites son visibles. ¿Por qué? Porque ya dejas, o sea, yo creo que fue muy difícil para ti el renunciar, pero de alguna manera fue la semilla que dejaste ahí de que sí existe la queja justa, que sí existe la forma de denunciar, aunque sea la directora, y pues como que pasa esto como efecto dominó, ¿no? Como invitar a las otras a que no permitan esto, aunque a una le cueste la cabeza. Sí, que es lo que te iba a decir, o sea, tú, ¿qué crítica le darías a los espacios feministas que están para no ejercer esto, para no caer como en estos, pues en estas prácticas, por ejemplo? Sí, pues creo que como dijo Diana, lo primero es reconocer que todas podemos ejercer violencia en cierta medida o no. Y también todas podemos, pues sí, ejercer violencia, ejercer presión, también todas podemos ser unas desconsideradas, también podemos evadir nuestro trabajo y decir que lo haga alguien más desde nuestras posiciones de poder o de jerarquía. Es reconocer que todas estamos en una posición de privilegio por sobre otra, en cualquier situación, que siempre vamos a estar en una situación de privilegio por sobre otra. Pero si tú vas por la vida creyendo que solo por nombrarte feminista, decolonial, comunitaria, eres una mujer que no va a ejercer, o que es pulcra y santa y que jamás, nunca en la vida podría ejercer algo así, sobre todo siendo una mujer citadina de aquí de la Ciudad de México, que trabaja profesionalmente y que gana mucho más de lo que gana el promedio de las mujeres mexicanas en el país, pues por supuesto que no vas a ser una santa pulcra que va por la vida sin ejercer violencia o sin ejercer y aprovecharte de tus privilegios. Eso creo que es lo primero, o sea, reconocerlo, que todas estamos en una posición de privilegio por sobre otras, dependiendo de la situación o el lugar o el ámbito en el que nos desenvolvamos. Y creo que algo importante también es que las cosas que suceden en las organizaciones no gubernamentales feministas o los trabajos feministas es que no solo se queden como si haya sido un problema entre diferencias feministas de que pensaban diferente, de posiciones políticas diferentes, sino que cuando hay una relación laboral es una relación de cumplimiento, es una relación, o sea, son aspectos de cumplimiento, de responsabilidad, de no manchar tu trabajo con el mal trabajo de otra, o no permitir que otra manche tu trabajo por su mal trabajo, y que haya como un aspecto que pues sea beneficioso para todas económicamente. Creo que otro aspecto importante que sucedió es que, por ejemplo, conforme pues crecí laboralmente al interior de ahí, me empezaron a acercar también a conocer ciertas decisiones administrativas, las cuales yo no estaba involucrada del todo, porque pues mi trabajo era meramente pues intelectual y operativo. Y
recuerdo que uno de los comentarios que alguna vez me hizo mi exdirectora fue, ¿por qué no estás trabajando bien? ¿Por qué no estás entregando las cosas a tiempo? Entre paréntesis, si las entregaba a tiempo y si trabajaba bien. ¿Acaso tú no quieres que lleguemos a tener más dinero para que todas tengan derechos laborales como IMSS y tengan nómina? Y mi respuesta fue, yo no tomo esas decisiones, o sea, yo no soy quien maneja el dinero dentro de la organización, son tú y tu esposo, el flojo, al que le dejas de responsabilidades para adjudicárselo a otra mujer joven que está en una posición de desprivilegio por sobre él, y que a él le permitas justificar todo y que ustedes dos tomen esas decisiones administrativas. No me compete a mí que mis compañeras y yo no tengamos esos derechos laborales en nómina o de la Ley Federal del Trabajo. Son ustedes quienes administran ese dinero. Se me hizo absurdo y ridículo, y quería mencionarlo sobre todo porque pues otra de las críticas a las organizaciones no gubernamentales y a las feministas es reconocer que lo que hacemos es trabajo. No solo es activismo, es trabajo, y como trabajo tiene que ser respetado como tal por la Ley Federal del Trabajo, y no podemos estar por la vida desviviéndonos, poniéndonos la camiseta por la aparente lucha feminista, que en realidad nuestro ámbito de acción dentro de las organizaciones no gubernamentales feministas hasta cierto punto deja de ser lucha feminista, porque nos volvemos consultoras de dinero extranjero. Entonces eso es importante mencionarlo. Nosotras no vamos a hacer la revolución feminista. Somos consultoras que tenemos formación intelectual feminista, que respondemos a trabajo y dinero gringo y punto. O sea, es así. O sea, la vida hay que dejar de idealizarla en cierto punto, pero sí hay que disfrutarla también. Pero tomen mucha agüita y pónganse bloqueador, la vida es bella. O sea, yo creo que les acabas de dar un chingadazo a todas las compañeras que trabajamos o hemos trabajado justo en organizaciones que creemos que estamos haciendo. Y no es que no lo hagamos, ¿no? Pero hay como que poner los pies sobre la tierra y pues de dónde viene, de dónde estoy, ¿no? ¿Cuál es el origen de este lugar? Y realmente cuál es mi alcance, ¿no? Y muchas idealizamos porque necesitamos esa idealización, ¿no? O sea, para poderle agarrar amor al trabajo. Para poderle agarrar y decir, ay, lo estoy haciendo por ella, etcétera. O sea, nos hacemos iba a decir una vulgaridad, nos hacemos una idea, un sueño, ¿no? Porque además así te lo vende también la organización, ¿no? Sí. Vamos a, como te lo dijo ahorita, ¿no? Es tu culpa que las mujeres en México, casi, no tengamos derechos laborales como los hombres, ¿no? Manipulación al 100%. Pero yo creo que la crítica más fuerte de todo esto a las organizaciones y a los espacios feministas es que no tenemos, o sea, ser feminista, decirnos feministas, traer el pañuelo morado de todos lados. Lo feminista no quita lo culera, en pocas palabras, ¿no? Que todas somos capaces de ejercer violencia y que los espacios o las organizaciones, pues al final se rigen, en este caso del trabajo, pues se rigen por un contrato, ¿no? Es reconocer que estás haciendo un trabajo, no le estás haciendo el favor a tu compañera, o sea, y a veces estamos tan carentes en términos de amor propio y de redes de apoyo, que pues llegamos a un espacio que te abraza, que te dice hermana, que te dice, o sea, todas que te apapacha con todo eso, y entonces claramente pues como víctima carente de muchas cosas, de espacios seguros, pues les brindas, como en una relación, amor, les brindas respeto y les brindas tu confianza. Cuando eso se rompe, como cualquier relación, yo creo que es hasta más crudo, porque es en un proyecto que tú creías, y de repente ese proyecto ni siquiera se da el tiempo de reconocerte, ¿no? A mí me pasó con jefas que me hacían minutas, ¿no? Minutas de juntas, y ahí estoy, me metí a la minuta desde su correo. O sea, ella me decía, tienes que meterte a la minuta desde mi correo, no activar la cámara y hacer toda la parte de lo que se diga, los resúmenes, todo eso, ¿no? Bueno, y terminaba la minuta y al final decía, ni me acuerdo de su apellido, Tania no sé qué. ¿Quién elabora la mitad? Tania no sé qué. Entonces cuando nuestro jefe, el superior, decía, Diana, ¿qué hace? No me entregas ningún trabajo con el nombre de Diana. Yo hacía toda la parte administrativa que le tocaba a ella, pero nunca era capaz de decir, pon tu nombre, no pasa nada, ¿no? Pues somos un equipo, tú me ayudas, o sea, no
no se iba a ganar el premio Nobel mi jefa. A las minutas. A las minutas, güey, ¿no? O sea, si en algún momento, a lo mejor sí, si eran pero por ejemplo, hacía todas esas cosas. Y claro, y entonces entras como en esa de, ay, pero ¿por qué necesito el reconocimiento? Si somos un equipo, somos una empresa. Pues no era la empresa la que firmaba la minuta. Todavía si dijera, We Company, te la creo, pero decía, Tania, ni me acuerdo su nombre, no sé qué, ¿no? Y obviamente, pues, yo entraba como que en una especie de, me siento culpable, pero al mismo tiempo digo, ¿por qué no tengo el reconocimiento si es mi trabajo? ¿Pero por qué lo exijo? ¿Para qué quieres aprobación? ¿Pero por qué no voy a querer aprobación? Y entraba así, entonces ya decía, pero es mi trabajo, pero quiero el reconocimiento, pero es mi trabajo, pero quiero el reconocimiento, ajá, ¿por qué pero me pagan por esto. Ajá, sí, ¿por qué necesito el reconocimiento? Y yo después decía, ¿y por qué ella necesita el reconocimiento, no? Y es que creo que también, por ejemplo, a diferencia de las relaciones, o sea, haciendo como la comparación de que es como una relación, cuando tú te sientes fracasada en la relación, pues ya piensas así como de, me fracasé y todo lo que quieras, pero ahora, o sea, yo me pongo en una situación de estar fracasando en mi trabajo, o sea, como por el tema de la aprobación, ¿no? O sea, cuando no te dan ese reconocimiento, cuando no te dan esa aprobación, que evidentemente tú con las capacidades que tú sabes que tienes y que estás dando al empleador y no tienes ese reconocimiento, sí creo que hay pues sí puede haber como una baja autoestima de tus capacidades, o sea, de tus capacidades laborales, de tus capacidades intelectuales, de tu preparación profesional, de tus 5 años de carrera, o sea, claro que hay pues sí, un choque como en tu autoestima, en tus capacidades intelectuales y en tus capacidades laborales. Pero bueno, ¿quisieras agregar algo más, algún consejo que le quieras dar como a todas las chicas que nos escuchan acerca de, pues tal vez lo que a ti te funcionó para estar en estos espacios de jefas culeras? Sí, bueno, quiero retomar un poco lo que mencionaron ambas, que es que precisamente como mujeres jóvenes nos cuesta mucho reconocer el trabajo que hacemos y nos hacemos preguntas como, ¿para qué quiero reconocimiento? ¿Para qué quiero validación? ¿De verdad sí estoy haciendo bien mi trabajo? ¿De verdad tengo las capacidades? Y precisamente el ambiente o el entorno de jefas culeras nos hace hacernos esas preguntas, nos hace dudar de nosotras mismas. Y solo quiero decirles que nunca duden de ustedes mismas, nunca duden de sus habilidades, de sus capacidades, de lo que saben, de lo que aprendieron, de lo que leen, de lo que conocieron, de lo que ha sucedido en toda su trayectoria de vida, sea profesional, académico, personal, emocional o informal. Todas tenemos y traemos con nosotras mismas cualquier tipo de conocimiento, sea tener una técnica de lavado de trastes, sea tener una técnica de planchado, sea tener una técnica de escritura, sea tener una técnica de recopilación de información, lo que sea. Todas tenemos un conocimiento y creo que un consejo que les doy para sobrevivir en un entorno de jefas culeras es primero confiar en ustedes, en su intuición, en lo que están escuchando, en lo que están viendo. No dejen que nadie les diga, no, tú interpretaste todo mal, no, tú estás entendiendo equivocadamente, yo no soy violenta, tú eres la que trabaja mal y demás. Nunca duden de lo que ustedes están escuchando. Otro consejo que les doy es que en la medida en la que empiecen a confiar más en sus habilidades, sabrán que en cualquier otro trabajo pueden encontrar mejores oportunidades. Sé que eso es muy difícil porque todas estamos en situaciones complejas respecto a privilegios económicos que tengamos o no, y que hay decisiones como renunciar y cambiar de trabajo que la verdad afectan mucho y que nos pasan por encima, porque no es fácil para todas. Sin embargo, hacer un pequeño proyecto, un pequeño plan puede funcionar para salirnos de ambientes hostiles. Si tienen redes de apoyo, como son sus papás, sus hermanas, sus amigas, su mamá, etcétera, no duden en comentarles esta situación para que haya como una conversación respecto a que ustedes no están locas respecto a lo que están viviendo. Y sobre todo, aunque ya hayan salido de un trabajo, pero saben que hubo cosas que quedaron a su nombre de ustedes, que hubo publicaciones o fotografías con su nombre de ustedes,
no dejen de reapropiárselas ni de hacérselas suyas, porque ustedes escribieron, trabajaron eso, construyeron eso, con sus manos, con su cerebro, con sus pies, con sus habilidades y demás. Eso es todo. Ya nada más para ir pues ya cerrando, respecto a lo que decías de los trabajadores, las trabajadoras de esta relación, ¿no? ¿Por qué afecta tanto el tema de la autoestima? ¿Por qué afecta tanto el tema de la salud emocional? En sociología del trabajo se ve pues como que esta parte, la identidad de las personas como trabajadoras. Y en un ideal muy bonito, el trabajo dignifica a las personas. ¿Por qué? Porque es un espacio en donde puedes demostrar tus habilidades intelectuales, tus habilidades manuales. Es algo que te hace tener aprobación no solo frente a la sociedad, sino contigo mismo. Y es por eso que estar en un ambiente laboral violento, que constantemente te recuerda el que eres insuficiente y que tienes que hacer más, claramente va a haber un problema grave a la salud emocional de las personas, causando ansiedad, causando depresión, porque es como esta voz interna de tu papá o tu mamá tóxica que te decía, no, así no se hace, ¿no? O sea, básicamente es como que el mismo patrón, pero en un espacio laboral. Y es que el trabajo, obviamente pues en México, en América Latina, el trabajo no se ve así, ¿no? O sea, el trabajo se ve como una necesidad en este pinche sistema capitalista que nos tiene tan... el dinero es igual a felicidad y pues sí hay algo de cierto en eso, pero también, como lo decía Gaby, no tengas miedo de renunciar a ese trabajo, porque si no empezamos justamente a tener como que estos espacios oscuros o estos baches en donde tienes que priorizarte a ti porque ellos no te van a priorizar a ti, el jefe no te va a priorizar, la empresa no te va a priorizar, y es por eso que nos consideran como desechables, ¿no? Cualquier trabajador es desechable porque tengo un montón de gente que lo necesita, pero no va a ser hasta que nosotras pongamos como que estos límites de un trabajo digno. Más allá del dinero, claramente el dinero es súper importante, pero ningún sueldo, ningún trabajo, ningún puesto, ningún reconocimiento, título vale tu dignidad como ser humano, ¿no? Y yo creo que eso es algo fundamental que incluso se debería de dar en las escuelas, ¿no? Una pinche materia de trato humano, una pinche materia de organización, cultura de la organización, ¿no? ¿Cómo lidio con estos problemas? Porque claramente todos tenemos una carga muy fuerte emocional de neurosis, incluso lo puedo decir, ¿no? O sea, yo he sido una jefa culera, esa es la verdad, ¿no? En las cremerías de mis papás, cuando mis tíos me enseñaron, chiquilla así de 14 años, me hacían llorar y llegaban y veían las latas, y si una lata estaba mal volteada con la marca viendo hacia enfrente, me las tiraban todas y vuélvelas a poner. Y entonces uno crece, sí, pues ahora voy a hacer, y yo era así de 19 años, órale, y ponte a hacer esto, y no es suficiente, casi, cepíllale con el cepillo de dientes, y no te vas hasta que, o sea, bien retorcida, y sí, tenía todos mis chalancitos así, mira, militarizados parecían, ¿no? Hasta que después tienes jefas culeras y dices, no, está tan chido, cuando te toca, obviamente, ¿no? O sea, y pues eso, o sea, ningún tipo de trato que te haga sentir menospreciado, que traten más, y está bien que seas pro animales, mejor a ti que a un perrito, está muy cabrón, o sea, está muy cabrón seguir, pues, tolerando este tipo de espacios laborales. Y no sé si quieren agregar algo más. Yo nada más me quedo primero con reconocer que podemos ser violentas, podemos ejercer violencia, y si estás entrando a tu primer trabajo, pues el chisme es el indicativo que te va a dar de qué onda con ese espacio laboral. Como tú muy bien lo dijiste al inicio, decías, ¿por qué hay tanto flujo de personal? El flujo de personal yo creo que es de los indicadores más importantes para darte cuenta si la empresa en sí misma es un buen lugar para trabajar o le vale gorro y quien entra está bien y si salen, o sea, creo que ese es uno de los principales indicativos. La organización laboral. Yo soy muy mezquina, por ejemplo, no soy muy sociable con la gente, pero creo que sí es muy importante que tengan círculos de trabajadores como red de apoyo. O sea, que entre ustedes es muy difícil dejar de mirar al otro como tu enemigo y verlo como eso, ¿no? Pues como tu compañero, y que en algún momento es más fácil que ustedes como organización de trabajadores exijan algo a que lo haga uno solo. Sí. Y que todos pues les den la espalda, ¿no? Porque
pues porque así somos. Y pues el tema de establecer límites desde la elaboración del contrato, que todo quede bien estipulado, que tengas toda la información, que los dos estén, vi por ahí un meme, no, un reel, como de animación que decía, porque va su jefa y le dice a la chava, ¿por qué siempre que tenemos una reunión me mandas una minuta de la reunión? Y entonces la chava le contesta, porque quiero que quede evidencia, porque además etiquetaba como alguien, ¿no? Quiero que quede evidencia de que lo que hablamos en esa reunión es lo que dice ese correo y no otra cosa, y que después me digas lo interpretaste mal. Es como mi campo seguro de que después no me vas a cambiar las cosas, ¿no? Entonces la jefa se enoja y dice, pero es que es innecesario, y como de, no, casi vengo de un espacio de jefas culeras, en donde yo necesito, pues, este tipo de recursos que después se vuelven testimonios, porque las videollamadas, pues, no te permitieron tener todo esto de manera textual. Y pues nada, que independientemente de que conozcan sus derechos laborales, pues este tipo de violencias son invisibles, no se perciben tan fáciles, las van a poder detectar en frases como no eres suficiente, en frases como ponte la camiseta, en frases como no te vamos a pagar, pero pues te vamos a pagar la comida, en frases como aquí todas somos hermanas, no somos una empresa, no, sí somos una empresa, sí somos una organización y somos trabajadoras. Ni somos hermanas, ni somos afuera del trabajo a la mejor. Pero sí marcar muy bien esa línea y pues que no nos agarren de ahí, porque habemos unas que tenemos el corazón chiquito, ¿no? Y entonces te pegas a la gente, te aprecias a la gente, a tu jefa o a tus compañeras, y pues ellas también te ven como una trabajadora. A mí me pasó, es que recordé del reel que dijiste, pero al contrario, porque tenía una jefa que nos mandaban un mail cuando estábamos trabajando remoto y le tomaba captura a ese mail y nos los mandaba a nuestro WhatsApp como así como de puedes contestar este mail como evidencia de que te había llegado un mail, de que ella ya te había dicho que contestaras este mail y, o sea, al revés, ¿no? Al revés de, si no nos mandaba un mail al minuto, le tomaba foto, o sea, pero le tomaba foto se veía ya así, te mandé este mail, me lo contestas y nos los mandaba teníamos un grupo y nos los mandaba al principio nos los mandaba individual, ya después nos los mandaba al grupo, ¿no? Así evidenciando como que se quedara la evidencia. Sí, te mandé un correo en el grupal, ¿no? Ajá, entonces era al revés, sí, claro que los hay. A mí me gustaría, creo que no está de más, siempre lo decimos, que a los empleadores, que ahora que hay más empleadoras y empleadores, porque me resonó mucho esto, porque creo que algo que dijiste, como de que las mujeres que están ocupando puestos directivos, pues claro que hablan desde un privilegio, ¿no? Desde un privilegio que el empleado no tiene. Entonces, creo que ahora se ve mucho pues el greenwashing, el femwashing, pues que no lo hagan, ¿no? Que realmente si se van a nombrar una empresa socialmente responsable, con políticas internas feministas, pues que realmente se involucren en eso, o sea, hay consultorías, hay pláticas, ahí pueden hacer foros comunes entre sus empresas, o sea, que realmente hagan actividades y que se informen acerca de esto, ¿no? Y otra cosa, o sea, para llevarlo a cabo, no nada más así como de, sí, miren, yo soy feminista, me pongo la etiqueta de femwashing y voy a las marchas con toda mi organización y esa es mi actividad feminista que hago en todo el año, ¿no? Pero ya todos los demás días pues nada, ¿no? No apoyo los derechos laborales de las mujeres, no tengo realmente una ley interna de apoyo a todo esto y sobre todo también creo que algo también que pasa, ¿no? Ahora que, bueno, sobre todo con base a tu experiencia, pues de las alianzas que no existen, ¿no? También Diana ya lo dijo un poco, creo que también es una buena momento para recapitular o para repensar pues cómo estamos ejerciendo también la sororidad, ¿no? Nos hacemos llamar feministas y sororas, pero realmente no lo estamos llevando a cabo, o sea, hay que preguntarnos, ¿lo estamos llevando también en los espacios laborales, ¿no? A mí me quedé pensando, ¿no? Cuando leía como el episodio, pues de esta jefa que a mí no ejerció violencia conmigo, pero sí con dos compañeras, y yo la vi y ellas me
igual así, ¿no? O sea, como que les temblaba la voz, que les daba miedo reportarla, que me contaban, y entonces yo no me alié a ellas porque pues a mí no me pasaba, ¿no? Porque conmigo no era culera. Y entonces ellas al final pues pasó lo mismo, terminaron renunciando, ¿no? Entonces creo que es un momento para que nos aliemos, ¿no? Que haya alianzas internas, sobre todo con las mujeres, y ya, pues sería todo. Pues gracias por escucharnos, gracias Gaby por estar aquí, gracias por hacer este espacio tuyo. Gracias a ustedes. Y nos vemos el siguiente episodio, síganos en todas nuestras redes sociales y pues bye. Bye. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales, taguéanos como Netas Violentas y etiqueta a cualquier persona que le pueda resonar. Si necesitas ayuda, únete a nuestra comunidad en WhatsApp siguiendo el link que está en nuestro perfil.